Claro, claro. Bueno, me parece que somos 13. Bueno, mientras van apareciendo algún otro compañero, vamos a introducir el tema de hoy. Lo que vamos a ver ahora es un elemento de protección que son los fusibles, ¿sí? Y específicamente vamos a hablar de los fusibles de media tensión, ¿no? Entonces, vamos a ver en primer lugar cuál es el fundamento físico, es decir, cómo es que funcionan y cuáles son los parámetros más importantes y cuáles son en particular los que se necesitan para la elección de los fusibles. ¿Ah? Básicamente vamos a ver tres tipos de fusibles, digamos. O mejor dicho, dos tipos de fusibles y hay uno que tiene una cierta subvariante. El primer tipo de fusible que vamos a ver son los fusibles llamados... Voy a elegir otro. No escribe. Fusibles limitadores, ¿no? Esto básicamente son fusibles que están incluidos en equipos, típicamente celdas de media tensión, ¿no? De hecho, cuando vimos la parte de celdas, vimos que hay elementos que son seccionadores que están asociados a fusibles, de manera tal que cualquiera de los fusibles que actúa, ¿sí? Son fusibles que tienen un percutor y cada uno de los fusibles que actúa hace la apertura trifásica de un seccionador que está asociado a ese conjunto de fusibles, ¿no? Que, digamos, básicamente es esto, ¿no? Yo tengo un seccionador así y después tengo los fusibles, ¿no? Y digamos que cualquiera de esos fusibles que actúe, ¿sí? Mueve una biela, ¿sí? Esa biela libera un resorte, como siempre, ¿no? Y ese resorte genera la apertura trifásica, ¿sí? del seccionador que está asociado. Esto, de hecho, es un conjunto, ¿no? Y se ensaya como conjunto. En particular, una de las cosas que se ensaya es que, digamos, el arco se extinga adentro del fusible antes de que
termine de separarse físicamente la cuchilla del contacto móvil. Es decir, esto es un conjunto y se ensaya como tal. ¿Tá? Cualquiera de los fusibles tiene una apertura trifásica, genera la apertura trifásica, y físicamente, después lo vamos a ver, que es como un cilindro, ¿tá? Y tiene en uno de los extremos un percutor, es decir, él adentro tiene un resorte precargado que cuando se funde el elemento fusible que está adentro, se libera, ¿sí?, algo que hace que funcione el percutor, y el percutor mueve una biela que genera el disparo del seccionador. ¿Tá? ¿Por qué se llaman limitadores? Después lo vamos a ver, pero básicamente tienen un comportamiento especial cuando las corrientes son muy grandes. Es decir, hay alguien más en el... Espera. Disculpe. Admite. Cuando las corrientes son muy grandes, él mismo interviene, termina siendo parte del circuito, y se comporta como una cierta resistencia que atenúa el valor de la corriente de cortocircuito. Eso es lo que hace a grandes rasgos. ¿Ah? Y eso es interesante porque, en definitiva, me permite, aguas abajo de ese fusible, usar equipos menos robustos, digamos, que puedan resistir corrientes de cortocircuito más chicas, porque hay un elemento, que es este fusible limitador, que hasta cierto punto, justamente como su nombre lo indica, limita el valor de la corriente de cortocircuito real en el punto donde él está, digamos, ¿sí? Bien, esos serían los fusibles limitadores, y básicamente en la vida real esto lo van a encontrar siempre asociado a un equipo, y generalmente en celdas prefabricadas, porque es una solución clásica, es este tipo, viene con este tipo de fusible. También en celdas de mampostería venían estos equipos antiguamente, pero siempre son equipos de interior, ¿sí? Estos fusibles son de uso interior, no intemperie. ¿No? El otro tipo de fusible que vamos a ver serían los fusibles no limitadores, digamos. No limitadores. ¿Ah? Los no limitadores básicamente son los que llamamos hilos fusibles, ¿sí? Que los hemos visto asociados a lo que llamamos cutout, esos equipos de intemperie que tienen un tubo portafusible, ¿sí? Y bueno, el hilo que está dentro fusible, cuando se corta, genera la apertura, ¿sí? Pero la apertura en este caso no es necesariamente trifásica, ¿sí? Es una apertura monofásica, porque de hecho los seccionadores asociados a este elemento son monofásicos. Entonces, estos dos tipos de fusibles son diferentes en sus características, ¿sí? Y además físicamente son diferentes. A su vez de estos fusibles, digamos que hay varios tipos diferentes, ¿sí? Y que se diferencian básicamente en la velocidad de reacción, ¿sí? Esto de su curva, las curvas son distintas. Entonces, por ejemplo, los más usados son, por ejemplo, el tipo K, los tipo K y eventualmente los tipo T. Hay otras clasificaciones, pero básicamente los tipo T y los tipo K son los más usados en distribución rural, pero básicamente esto está asociado a redes aéreas, justamente porque, digamos, está asociado a poderes de corte más chicos, porque son redes menos fuertes. ¿Ah? Entonces, básicamente se usan los tipo K. Acá en Uruguay invariablemente se usan los K. Hay otras distribuidoras que usan los tipo T. Básicamente el tipo T es un poco más lento en su reacción que el tipo K, es decir, las curvas son un poco más diferentes, digamos, una más lenta que la otra. Después vamos a ver una. ¿Ah?
Pero tienen la característica común es que son hilos fusibles, es decir, físicamente son iguales, y no son de tipo limitador. ¿No? Bien. Entonces, una característica básica de los fusibles es la curva de actuación. ¿No? Justamente porque esa curva de actuación es un insumo, ¿sí?, para hacer una cierta coordinación de equipamiento. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, yo quiero coordinar una protección que está en una salida y tengo una cierta curva, y quiero coordinar con una curva de fusible que es más lenta y bueno, estará un poco más abajo, es en coordinación cronométrica. ¿Ah? Entonces necesito que alguien me dé la curva del fusible. ¿Quién me da eso? Bueno, el fabricante. ¿Ah? Entonces, los fabricantes de fusibles me dan las curvas y ese es el insumo para empezar a trabajar. Obviamente la curva no es el único insumo. Después vamos a ver algunos puntos notables de la curva que son importantes para la elección de los fusibles. Entonces ahora les iba a compartir algo. ¿Se está escuchando? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, por ejemplo, este es un catálogo sacado de la red nomás, de un cierto fabricante, ¿no? Fabricante de este tipo de fusibles. Cooper es un tipo de fabricante. Acá viene la pinta que tienen estas cosas, es decir, es así como suena, es decir, es un hilo que está metido acá dentro de este tubito, es decir, el hilo fusible que realmente se funde está metido acá dentro de este tubito, y todo esto es un alambre, una maroma de acero que se fija en el cutout y justamente está asociado al mecanismo que hace que cuando se corta este hilo fusible por la corriente, se cae el tubo portafusible y la cuchilla se abre y queda abierta, queda en posición de abierta. ¿Ah? Esto viene, es eso que viene en una bolsita. Entonces, en definitiva lo que tenemos son cosas como esta, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar entonces con curvas de tipo logarítmico, donde en el eje de las abscisas lo que tenemos son las corrientes, ¿ah? 10 amperes, 20, 30, no sé qué, 100 amperes, 1000 amperes, hasta 10.000 amperes. ¿Sí? En general, no es necesario para fusibles ir más allá de eso, digamos. No para este tipo de fusibles. Y, por ejemplo, lo que tenemos es esto. ¿Tá? Este número asociado a la T es la familia del fusible. ¿Tá? Habíamos dicho que básicamente hay tipo K y tipo T. ¿Tá? Y el número que está adelante de la letra T, en este caso, es la corriente nominal del fusible. ¿Tá? Que después vamos a ver exactamente qué es la corriente nominal de un fusible. Pero en principio es la corriente nominal, o también llamado el calibre del fusible, y es la forma de identificarlo. Entonces, un problema de coordinación de protecciones es decir, bueno, de esta familia de fusibles, ¿cuál es el que me sirve? ¿Cuál es el que cumple una serie de requisitos? Por ejemplo, el 25T. Bueno, está, el 25T tiene esa curva, ¿no? Después, por ejemplo, está las fusibles tipo K. ¿Ah? Fusible tipo K es bueno, eso si miran las curvas se dan cuenta que es un poco más rápido.
la familia de fusibles cae más rápido, es decir, para la misma corriente actúa más rápido. ¿No? Y se identifica de la misma manera, ¿no? O sea, la K identifica la familia de fusibles y el número que está adelante es la corriente nominal del fusible. ¿No? Y estos básicamente son los fusibles de tipo no limitador más usados. Hay otros que creo que son tipo H, pero los más usados son estos. ¿No? Bueno, vamos a ver entonces, tengo que compartir una presentación. Compartir. Acá. Bueno. Ahí estoy compartiendo una presentación que ya habíamos visto, que hablaba de los elementos de maniobra, interruptores, y tiene un capítulo ahí al final, que son capítulo de fusibles, ¿no? Acá ven una foto de fusibles de tipo limitador, ven la diferencia, ¿no? O sea, es un cilindro, y básicamente estos son los puntos donde está en contacto con la base portafusible, y no se ve, pero en uno de estos extremos tiene un percutor, que es el que genera el disparo del seccionador asociado a ellos. ¿No? El fusible limitador tiene esta característica. ¿No? Es decir, si yo tengo un cierto valor de corriente de cortocircuito calculado en el punto inmediatamente aguas abajo del fusible, yo voy a tener una corriente en kiloamper RMS, que es el de cálculo, ¿sí? Es la corriente que yo calculo con los procedimientos que yo sé para calcular, y yo sé que voy a tener una corriente de pico, ¿sí? En el primer pico, en el primer, digamos, en el primer cuarto de ciclo, al final del primer cuarto de ciclo, eventualmente tendría el primer pico que sabemos que en media tensión tiene un valor tope, digamos, de 2,5 veces el valor de RMS. ¿No? Bueno, sucede que el limitador, ¿sí? Él mismo, para determinadas corrientes, no para todas, pero a partir de un cierto umbral de corrientes hacia arriba, él mismo, cuando está construido, tiene una estrategia de ingeniería tal que cuando se da cierto valor de corriente, él mismo presenta una resistencia adicional al circuito, es decir, que uno no contempla cuando lo calcula, ¿sí? Uno cuando hace calcula el cortocircuito fase tierra, el cortocircuito trifásico, ahí asume que no hay resistencia, pero bueno, él mismo, aunque uno calcule que no hay una resistencia nula, digamos, él mismo incorpora un valor, ¿sí? Que hace que la corriente baje de manera tal de que se comporte como la curva que está acá dibujada en verde, ¿la ven? Es decir, tengo una corriente de carga y el cortocircuito, antes de llegar al primer cuarto de ciclo, ya la corriente no solo la topea, sino que llega incluso a extinguir el arco eléctrico, digamos, durante ese primer cuarto de ciclo. ¿Ah? Es decir, el fusible no solo me limita la componente dinámica de la corriente, porque no estoy llegando a este pico que sería el que habría si no estuviera en esos fusibles limitadores, sino que además la energía que disipa el arco es mucho menor porque él mismo
contribuye al apagado de ese arco muy rápidamente. Bueno, esos dos comportamientos del fusible limitador hacen que yo pueda poner equipos aguas abajo de ese fusible limitador, de esos, ¿no? Pues, no por fase, yo puedo poner equipos menos robustos. Porque yo sé que realmente nunca se va a dar, por ejemplo, 16 kA trifásico. Porque de repente el fusible te lo plancha a 2, 3 kA, por decir algo. ¿Ah? Bueno, ¿cómo yo sé eso? Y bueno, esas son curvas que me tiene que dar un cierto fabricante respecto de los fusibles limitadores. Por ejemplo, yo estuve buscando alguna en internet de algún fabricante cualquiera, sin hacer propaganda de ninguno. Veamos. Voy a compartir ahora. ¿Dónde estoy? Acá. Curva de fusibles limitadores. No sé si ven ahí una curva que tiene esta forma, ¿sí? Digamos, a partir de un cierto valor, ¿sí? El fusible empieza a limitar el valor, ¿sí? De la corriente. Es decir, en el eje de las abscisas, esta corriente es la corriente calculada, ¿ah? Que es lo que llama... ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Lo que llaman ahí en esa página intensidad presunta de cortocircuito, lo que quiere decir, en buen romance, es la corriente calculada. Es decir, yo calculo, no sé, 15,44 kA me da la cuenta. ¿Tá? Y lo que tengo acá son las corrientes que habría realmente en ese lugar si estuviera tal o cual fusible. ¿Tá? Eso es básicamente lo que muestra esta gráfica. Es decir, por ejemplo, en este rango de corrientes, después de este punto de quiebre, digamos, en realidad la corriente que tendría es esta y no esta otra. ¿Sí? Entonces, esta diferencia se debe básicamente al fusible limitador. Obviamente, para cada fusible, o sea, lo que está ahí, acá a la derecha, esto que está acá son justamente los calibres de cada fusible, es decir, la corriente nominal de cada fusible, y por lo tanto, cada uno de estos es un fusible distinto. Obviamente, cuanto más grande es la corriente nominal del fusible, el punto ese de quiebre, ¿sí?, es cada vez más arriba. Por eso tenemos distintos tipos de puntos de quiebre. ¿Ah? Acá está graficado, ¿ven? En realidad el valor acá está graficado como pico, ¿no? IK por raíz de 2 es el pico de la corriente RMS, y 1.8 IK por raíz de 2, 1.8 por raíz de 2 da más o menos 2,54, que es el famoso 2,5 que hablo siempre. ¿Ah? De hecho, si ustedes, por ejemplo, acá se fijan en 1 amper, ven que acá más o menos da 2,5. Bueno, pues justamente, este es el punto de quiebre, ¿no? A partir de ahí empieza el punto de quiebre y por lo tanto la atenuación del fusible limitado. Es decir, a partir de una cierta corriente empieza a limitar. Para corrientes de cortocircuito relativamente bajas no lo hace y se comporta como un fusible no limitador de los otros. Por supuesto, ellos, los fusibles limitadores, además tienen su propia curva corriente-tiempo, ¿no? Obviamente. Solo que esta otra gráfica me presenta
la resolución de lo que pasa cuando, digamos, las corrientes son altas, son muy altas. ¿Sí? Ahí es donde empieza a funcionar su capacidad de limitación. ¿No? ¿Cómo son físicamente? ¿Cómo son físicamente estas cosas? Vamos a compartir de nuevo esto. Por acá teníamos, esto. ¿No? Creo que es interesante, sobre todo, ver el caso de los fusibles limitadores, cómo son por adentro, porque justamente es de los equipos más difíciles de ver por adentro, porque para verlo por adentro hay que romper uno. En general estas cosas tienen un envolvente de porcelana, como se ve ahí, y son bastante duros de romper, digamos. El otro no, porque está metido dentro de un tubo, y una vez que se quema uno lo tiene que sacar y poner otro, o sea que es muy fácil ver cómo es por adentro. Pero los fusibles limitadores tienen una estructura algo más compleja, ¿no? Básicamente, como se ve ahí en la foto, digamos, es un tubo, ¿sí?, que tiene adentro un elemento fusible, que ahí se ve como que está envuelto, digamos, helicoidalmente, en una estructura que también es de porcelana, que ahí se ve que es como una especie de estrella, ¿sí? Entonces el elemento fusible está, digamos que enrollado helicoidalmente, como se ve ahí en el dibujito, ¿sí? Y después lo que hay, básicamente, es una envolvente de porcelana, ¿sí? Y lo que hay entre la porcelana y todo esto es básicamente silicio, ¿no? Básicamente es como arena, digamos. O si ustedes quieren, arena. ¿No? De hecho, luce como tal. ¿No? Unos gránulos de silicio. ¿Qué función cumple? Bueno, justamente, esa arena cumple la función de contribuir a apagar el arco eléctrico ahí adentro. ¿No? Es decir, cuando estas cosas se rompen, sale algo muy parecido a la arena. ¿No? A su vez, el elemento fusible, ahí no se ve, pero el elemento fusible en realidad, en muchos diseños, por lo menos que me ha tocado ver, lo que tienen en realidad es como una especie de troquelado. Es decir, acá lo que tienen son agujeritos. Cada tanto tiene, ponele, cada 2 centímetros tiene agujeritos. ¿No? La función que tienen los agujeros en general es, en realidad, reducir la sección en determinados puntos, ¿sí?, de esta especie de cinta de cobre, porque la idea es que cuando se funda el elemento fusible, no se funda en un solo lugar, como se funden los hilos no limitadores, sino que en realidad se funde en varios lugares a la vez. Se funde acá, 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 acá. Es decir, en realidad, el arco eléctrico, cuando se funde el elemento fusible, no es uno solo, sino que es una sumatoria de arcos eléctricos en serie, digamos. Tengo un arco acá, en serie con otro arco, en serie, en serie, en serie. Entonces, Daniel, pero me parece que estamos viendo algo que no es lo que nos querés mostrar. No sé si... Me parece a mí, ojo. Puede ser. Acá lo que características de fusible, HH limitador, está el dibujito con el coso enrollado, pero no sé, está diciendo acá, pero no me doy cuenta en dónde es que decís. A la derecha se puede elegir perdón. ver el pizarrón. No sé si ves el pizarrón. Perdón. Pensé que lo estaba mostrando en el dibujo. No, lo estaba dibujando en el pizarrón. Lo que estaba dibujando en el pizarrón es, y ahora lo señalo con la manito acá en la presentación, es este helicoidal que hay acá. La que acá parece como que fuera un alambre, pero en realidad es una cinta, o muchas veces es una cinta,
que tiene ese troquelado para generar que el arco se divida en varios arcos en serie. Eso en realidad es así porque tiene que ver con la naturaleza de cómo se comportan los arcos eléctricos. El efecto que tiene eso es justamente generar esa especie de impedancia o resistencia adicional que es la que le da esa característica de limitador. ¿No? Digo, a grosso modo es eso. ¿No? Digo, es obviamente si ustedes quieren, un know-how, una experticia de los fabricantes de fusibles para que las cosas hagan lo que tienen que hacer. Igual está bueno, si alguna vez los ven por adentro, sepan cómo son y por qué son así. Bueno, y ahí ven en el dibujo, ahora sí, de la presentación, dónde está el percutor, etc. Bueno, entonces, nos quedan algunos minutos antes del corte, así que seguimos. Entonces, más allá de la naturaleza física, de cómo está resuelto, lo que tenemos que ver es cómo se comporta. ¿No? Porque obviamente la curva no es, como yo ya había adelantado, el único elemento a tener en cuenta para elegir el fusible. ¿No? Comentario interesante es que la propia curva del fusible, la que sea que da el fabricante, como las que vimos ahí, que están sacadas de catálogo, son todas muy lindas, pero en realidad esto es una idealización de fusible, ¿no? Porque, para empezar, digo, esto tiene una cierta dispersión en la fabricación, ¿no? No creerán que los fusibles salen todos iguales, ¿sí? Con lo cual, esta curva en realidad es una especie de declaración jurada del fabricante. ¿Sí? Hay un tema de, si ustedes quieren, de control de calidad, que lo que hace es justamente determinar si los fusibles que se están produciendo cumplen con la curva o no. Pero fíjense que la manera de comprobar eso es quemarlos, ¿no? O sea, uno tiene que agarrar fusibles de la producción y empezar a quemarlos, a ver si realmente cumplen la consigna de esa curva teórica, conceptual, en algunos puntos. Porque además no se prueban todos los puntos. Se prueba en puntos de muy alta corriente, de corriente media, corrientes más bajas. ¿No? Y además, como ya habíamos dicho en otro momento, estas curvas tienen variaciones porque el propio metal puede experimentar cambios, por ejemplo, oxidaciones. ¿Sí? Obviamente, si me hablan de un fusible limitador que está metido dentro de un encapsulado, y qué sé yo, eso va a ser bastante más inmune a un fenómeno de intemperismo, pero los otros fusibles, que son hilos fusibles, está totalmente abierto. El tubo portafusible en el cual está, ¿sí? Es un tubo que lo habrán visto en los cut-out, ¿sí? Y el hilo, digamos, que está acá adentro, ¿sí? Pero esta parte de acá está abierta, a empezar. Está abierta porque en realidad cuando el arco eléctrico ocurre acá adentro, los gases salen para abajo. Entonces está abierto eso. Y bueno, supónganse que acá, yo que sé, falle el sellado de humedad, qué sé yo, o sea, estas cosas pueden experimentar cambios a lo largo de los años que haga que tal vez la curva esta ya no es así, sino que es una curva diferente, ¿sí? Más allá incluso de la propia dispersión de la fabricación. Así que en definitiva, cuando uno agarra y trata de resolver un problema de protecciones y agarra la curva y la superpone con otra curva de la protección del reconectador o del interruptor y trata de ver los tiempos para que haya una coordinación cronométrica, bueno, uno tiene que tener en cuenta esas limitaciones de lo que está haciendo, ¿no? ¿Sí? Nada de todo esto es perfecto. ¿Tá? Bueno,
Entonces, ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver esto. Vamos a ver características generales de los fusibles. Bien general. Es decir, de lo que vamos a hablar ahora es válido para cualquier tipo de fusible, sea limitador o no. Voy a hacer esta gráfica un poco más grande para que se vean más cosas. Esta sería la corriente y este sería el tiempo. Bueno, entonces, como les decía, el funcionamiento del fusible se basa en la fusión de un cierto elemento. Por lo tanto, el comportamiento de la curva obedece a las reglas que tienen que ver con la dispersión del calor generado por el cortocircuito, o para ser más general, por la corriente que esté pasando por el fusible. En general tenemos lo que vemos ahí en la curva, es decir, una curva inferior, digamos, ¿sí?, que se llama la curva de fusión, ¿sí?, del fusible. Vamos a dibujarlo un poco más así. Y después tenemos otra curva, ¿sí?, asociada, ¿sí?, que sería lo que se llama máximo tiempo de clearing, o sea, de apertura. Es decir, para una cierta corriente dada, yo lo que voy a tener es un margen de corrientes, ¿sí?, para una corriente que esté por acá, yo voy a tener un tiempo mínimo de fusión, ¿sí?, es el tiempo mínimo en el cual se empieza a fundir el elemento de fusión, y este sería el tiempo que tarda, digamos, o que el fabricante garantiza, ¿sí?, como el tiempo máximo en el que el arco adentro del fusible se extingue. En definitiva, este tiempo, la diferencia entre estos dos tiempos, es el tiempo de arco, digamos, el tiempo que se está manifestando el arco eléctrico adentro del fusible. Así que cuando vemos curvas de fusibles, en realidad son franjas más que curvas. Cuando solo dan una curva, de hecho, lo que están dando es solo la curva de fusión, ¿sí?, o sea, la de más abajo. Se está cortando, así que corto yo y seguimos. Bueno, creo que estamos todos de nuevo. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Entonces le decía que teníamos una curva. Tengo que compartir de vuelta esto. Entonces, en definitiva, cada fusible decíamos que en realidad es una banda o una franja. De hecho, hay fabricantes que lo dibujan como una franja, pero otros que no, como vimos. En general, cuando no lo muestran como una franja, lo que están mostrando es la curva de mínima fusión. Entonces, les decía que, en definitiva, la diferencia entre la curva de mínima fusión y la curva que marca el tiempo máximo que tarda en abrir el fusible, este delta T es el delta T
por el arco, debido al arco o por la manifestación del arco hasta que se extingue adentro del fusil. ¿Ah? Bueno, y en general los fusibles tienen este comportamiento con las grandes corrientes, ¿no? Digo, como es una gráfica logarítmica, generalmente arranca desde los 10 milisegundos, o sea, 0.01 segundo, ¿sí? Van a ver todas las curvas de los fabricantes que encuentren por ahí, arrancan por ahí, ¿sí? Y digamos que la franja esta tiene, digamos, un máximo, el tiempo máximo anda por ahí en ese orden de los 15 milisegundos, una cosa por el estilo, el tiempo, digamos, de arco en las corrientes muy grandes. ¿Ah? Entonces, le digo porque van a haber curvas que son así, ¿no? Hacen así y después como que van al mínimo. No quiere decir que en esta franja el fusible no abra, es simplemente que se pega la curva de mínima fusión a 0.01 segundo, digamos. Y el tiempo de arco en esa corriente grande anda en ese entorno de los 15 milisegundos más o menos. ¿Ah? Bueno. Obviamente, eso, ¿sí?, de los 15 milisegundos vale para un fusible genérico. En el caso de los fusibles limitadores, ya vimos que en realidad abren incluso antes de un cuarto de ciclo. Un cuarto de ciclo sería algo así como 5 milisegundos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar de corrientes notables o, digamos, datos garantizados notables de un fusible genérico cualquiera. ¿Tá? Más allá de la curva que, obviamente, los fabricantes nos dan, tenemos 3 o 4 parámetros que son claves para la elección del fusible y para entender cuáles son sus características. De hecho, ahí tienen una foto de un fusible, ¿sí?, en el cual aparecen 4 valores. Bueno, aparece la norma, ¿sí? Acá voy a marcar con la manito. Esto que está acá, que dice EIS 60282-1, es la norma de fabricación ensayo de ese fusible. ¿Ah? Después hay un parámetro que tiene que ver con el control de calidad, que es dice 8,3 ohmios. Eso porque es una manera que tiene el fabricante de controlar todos y cada uno de los fusibles y medir la resistencia del fusible. ¿Por qué? Bueno, porque la característica de fusión no la puede probar excepto haciendo una muestra, ¿no? Entonces, bueno, una forma de control de calidad es medir la resistencia. Y después tiene 3 valores de corriente y 1 de tensión. Tenemos la corriente nominal, IN, tenemos un poder de corte I1 y una corriente I3 que se llama corriente de mínima actuación segura. Esos son los 3 parámetros de corriente más importantes. Hay un parámetro I2, que justamente si hay un I3 porque hay un I2, pero no es importante a los efectos de la elección del fusible. Lo más importante son lo que ven ahí, esos 4 parámetros. Y por supuesto, hay un rango de tensiones nominales. Parece obvio que un fusible de media tensión para la red de 6,4 kilovoltios no se puede usar en la red de 22 kilovoltios. Pero también es cierto que un fusible de 22 kilovoltios puede no cumplir con las mismas características tanto de la curva como de estos valores de corriente, si lo usamos en tensiones mucho más chicas de su rango de corriente nominal. ¿Sí? En general, U(n) no es una tensión, sino un rango de tensiones nominales para las cuales el fusible se puede usar. Por ejemplo, para darles un caso típico,
hay un rango típico, digamos, de fusibles, que es, por ejemplo, entre los 12 y a los 24 kilovoltios, es decir, para redes de 12 kilovoltios hasta 24 kilovoltios. ¿Tá? Y después hay otro para 6 a 12 kilovoltios. ¿Tá? Y no son el mismo fusible, aunque tengan la misma corriente nominal, la misma I3, la misma I1, no es el mismo fusible, y si lo ven en un catálogo, son distintos, ¿tá? Incluso aunque tengan el mismo largo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque los fabricantes saben que los fabricantes de celdas tienen bases portafusibles del mismo tamaño para celdas que son para distintos niveles de tensión. ¿Ah? Entonces ellos también hacen los fusibles del mismo largo a pesar de que son para distintas tensiones. Así que no hay que guiarse por el largo de un fusible, sino que lo que hay que hacer es leer su placa de características, o qué características tiene impresa en algún lado. ¿Tá? Pero, ya les digo, ustedes tienen que respetar el rango de tensiones. Que acá estaba, sí, dije mal, es entre 15 y 24, no sé si lo ven, está acá. ¿Tá? Pero es un rango, ¿sí? En este caso es entre 15 y 24. ¿Tá? ¿Sí? Y, insisto, un fusible de 15 a 24, un fabricante no te lo va a garantizar si lo usas en la red 6, por más que luzca igual y tenga el mismo largo. Ese es un poco el corolario de todo esto. Respecto a las corrientes, bueno, vamos a empezar por los extremos, ¿sí? Y uno es el poder de corte. ¿Tá? El poder de corte es, ni más ni menos que lo que el nombre sugiere, es decir, es la corriente máxima, por ejemplo, esta, imaginemos que es I1, es el valor RMS máximo que el fabricante garantiza que ese fusible es capaz de abrir, es decir, que realmente el arco eléctrico se va a extinguir adentro suyo, ¿sí? Y bueno, de I1 en adelante, el fabricante no garantiza eso. Es decir, que podría pasar de que una corriente mayor a I1 directamente no se apague dentro del fusible, no se extinga el arco. ¿Tá? ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, sí, se escucha. Se escucha, sí. Entonces digamos que de I1 en adelante no existe, digamos. O sea, el fabricante no lo garantiza y por lo tanto yo lo que tengo que hacer, primera regla, sería decir, bueno, ¿cuál es la corriente de cortocircuito máximo que voy a tener inmediatamente aguas abajo, ¿sí?, de ese fusible? Que invariablemente va a ser la corriente de un cortocircuito trifásico, ¿no? Entonces yo haría el cálculo y vería a ver si ese valor es mayor o menor que este I1. Si es un valor menor, bueno, ese fusible en principio va a andar bien, es decir, va a poder cortar todas las corrientes de cortocircuito. ¿Tá? En general, no es un problema el poder de corte de los fusibles. ¿Sí? En general es un valor bastante más grande que las corrientes de cortocircuito de las redes en las cuales se usan. Digamos. Bueno. En el otro extremo tenemos lo que se llama la corriente nominal, ¿tá? Que llamamos IE. Corriente nominal, o también llamado calibre del fusible. Esa corriente, por definición, es la corriente, ¿sí?, o digamos, la máxima corriente que puede circular en forma permanente en un fusible y que el fabricante garantiza que nunca se va a quemar con esa corriente. En ningún momento se va a quemar.
Eso es lo que el fabricante garantiza. En ningún momento, con esta corriente, en ningún momento se va a quemar, garantizado por el fabricante, y en las peores condiciones, ¿de qué cosa? De temperatura exterior. De temperatura exterior. ¿Por qué? Y bueno, porque la temperatura exterior tiene que ver con la disipación del calor que se está generando en el fusible por el pasaje de la corriente. Entonces no es lo mismo que haya 40 grados en el exterior del fusible que haya 20 grados. No es lo mismo que el fusible esté en un lugar abierto, una celda, por ejemplo, de mampostería, donde hay una libre circulación de aire, y en particular hay convección natural del aire, que, por ejemplo, si ese fusible está dentro de una celda de hexafluoruro, donde la cámara, donde está el fusible, está en un cubículo cerrado y donde el aire no puede salir. Porque en ese caso el aire empieza a ser un problema, porque no es buen conductor del calor hacia el exterior, y por lo tanto esa es una peor condición. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, que yo agarre un fusible o una terna de fusibles y le ponga, por ejemplo, un ventilador. Si yo le meto un ventilador a una terna de fusible, lo que estoy haciendo es una ventilación forzada, y de hecho estoy variando esta corriente nominal. Es decir, estoy logrando una corriente nominal tal vez un poco mayor. ¿Sí? Es el mismo recurso, vale para las llaves termomagnéticas. Si una llave termomagnética le pongo un ventilador, va a aguantar más tiempo antes de abrir por sobrecarga. El fusible es lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese momento el fenómeno de transmisión de calor interviene el exterior del fusible, en particular el ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? ¿Cómo es la disipación del calor en el exterior del fusible? Bueno, entonces, eso es lo que garantiza el fabricante. ¿Ok? Y esto, en particular, interviene la temperatura ambiente, digamos, importante, la temperatura ambiente. ¿Sí? Hay que considerar de que el fabricante, cuando define esa corriente, ¿sí?, está considerando una temperatura ambiente tal vez máxima, digamos, 40 grados. Ahora, para el poder de corte, ¿sí?, es decir, cuando hablamos de grandes corrientes, de grandes corrientes, es decir, acá estamos hablando del orden de, no sé, decenas de amperes, ponele, y acá estamos hablando de varios kiloamperes, o tal vez decenas de kiloamperes. Entonces, en este caso, donde hablamos de grandes corrientes y tiempos de actuación muy rápidos, es decir, el fusible se quema muy rápidamente, el fenómeno de transferencia de calor es totalmente distinto. ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad, cuando estamos en esta escala de tiempos y de corrientes, se puede considerar que el fenómeno de transferencia de calor es adiabático, es decir, que no hay una transferencia de calor hacia el exterior del propio fusible, ni siquiera hacia el exterior del elemento fusible. Si yo tengo, imaginemos que esta sección es la sección del fusible que realmente se funde, yo puedo asumir en este orden de tiempos de que todo el calor generado por las pérdidas Joule, ¿sí?, si de R por I cuadrado, digamos, en el tiempo que sea ese cortito, todo ese calor es absorbido por la masa misma del elemento conductor fusible. ¿Sí? Por tanto, en realidad, en esta escala de corrientes y de tiempo, no interviene el exterior del elemento fusible. Por tanto, esta parte de la curva, ¿sí?, no cambia con la temperatura ambiente. Tanto da que haya 40 grados o menos 5 grados, esta parte de la curva no se va a mover con la temperatura exterior, porque de hecho no juega un papel la temperatura exterior. En cambio, cuando estamos hablando de corrientes
del orden de la nominal o un poco mayores, ¿sí? Ahí estamos hablando o de tiempos de no actuación, es decir, la corriente pasa y no actúa, o tiempos de actuación tal vez muy grandes, varios minutos, horas, en el cual ahí sí hay que considerar el efecto no solo de la absorción del calor del propio elemento fusible, que es lo primero que sucede, es decir, lo primero que absorbe el calor generado por las partes de Joule es el propio elemento fusible, pero después, andando el tiempo, empieza a manar el calor hacia afuera, incluso hacia afuera del propio fusible, por ejemplo, fuera de la propia porcelana, y por lo tanto ya empieza a intervenir la temperatura ambiente. ¿No? Es decir, esta parte de la curva, el comportamiento de esta parte de la curva, donde estamos hablando de corrientes más del orden de sobrecargas o corrientes de cortocircuito no tan grandes y tiempos muy grandes, en esta parte sí empieza a intervenir la temperatura ambiente que puede de alguna manera movilizar esta curva, ¿sí? Haciéndola más o menos lenta. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque hay una tercera característica, que es la corriente I3, que aparece ahí. ¿Ah? La corriente I3, a ver si tengo el verde funcionando más o menos como la gente. La corriente I3 es lo que se llama la corriente de mínima actuación segura. ¿Qué quiere decir eso? Que el fabricante, en este caso es al revés, me asegura un cierto valor de una corriente mínima, ¿sí? Menos de eso no se la juega, pero te asegura que con esta corriente, en forma segura, te asegura que un día va a abrir, se va a quemar. Que se va a quemar, se va a quemar. Tal vez demore mucho, tal vez este orden de tiempos, ¿ah? Tal vez estamos hablando de muchos minutos, o tal vez horas, ¿sí? En general estamos hablando del orden de varios minutos, ¿sí? Pero el fabricante te asegura ese punto, ¿sí? Te asegura, por ejemplo, acá en la foto que aparece por ahí, aparece una corriente I3 de 8,8 amperes, es decir, es un fusible de 1,4 amperes de corriente nominal, es decir, es un fusible bastante chiquito, digamos, calibre bastante chico, y tiene una corriente I3 de 8,8 amperes. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Que el fabricante te dice, vos metele 8,8 amperes y es seguro, yo te aseguro, ¿tá? De que va a abrir. En varios minutos, no se sabe cuánto, no importa cuánto en realidad. Sabemos que estamos en este orden de la curva, es decir, se va a demorar bastante en quemarse el fusible, pero el tipo te asegura de que va a abrir, ¿ok? De que va a abrir. Ahora, alguien puede decir, pero ¿por qué no se sigue, digamos, más hacia el lado de la corriente nominal y tener una curva un poco más garantizada en todo el rango de corrientes? Bueno, lo que pasa es que estas cosas tienen un límite práctico, porque a medida que yo me acerco a la corriente nominal, a valores cada vez más cercanos a la corriente nominal por arriba, digamos, los tiempos de actuación pueden ser horas y horas y horas, puede ser días, y llega un momento que no es práctico ensayarlo. ¿Ah? No es práctico ensayarlo. Entonces, la norma de fusibles sabiamente dice, bueno, está, vamos a definir una curva, un valor I3 para, digamos, algunos minutos, pero después ya está, no vamos a seguir probando a ver si se quema o no se quema. ¿Ah? Entonces, muchas veces los fabricantes incluso lo que llegan a hacer es
las corrientes que están entre IN e I3 están dibujadas punteadas, porque en realidad es como una prospección, es como una extrapolación, es como una intención de cómo continuaría la curva, pero en realidad no te lo pueden garantizar, porque no hay un ensayo práctico que se pueda hacer para corrientes menores a I3, porque los tiempos, no se olviden que esto es está bárbaro dibujado así, pero esto es una curva logarítmica, ¿no? O sea, acá de repente tengo 10 y después tengo 100, 1000 segundos y así. Entonces llega un momento que no es práctico ensayar eso. ¿Tá? Entonces, la norma dice, bueno, está, vos garantizás un I3, que es la mínima corriente de actuación segura, en la cual son tiempos de varios minutos, típicamente. Eso surge de la curva, ¿no? Y bueno, lo que pasa entre IN e I3, y bueno, en realidad es solo una intención. No sé si va a ser así la curva. Sobre todo no lo sé porque no lo ensayé y porque además esa parte de la curva es muy dependiente de la temperatura exterior, justamente porque ahí ya el fenómeno ni de lejos es adiabático, es decir, tengo que considerar todo el circuito térmico, es decir, lo que hay afuera del fusible, que en definitiva, si se acuerdan de cuando explicamos las corrientes admisibles de los cables, bueno, esto es lo mismo. Tengo una fuente de calor adentro de este cilindro y bueno, sale para afuera. Entonces, en definitiva, lo que pasa entre IN y I3, y en realidad es una intención, es una esperanza. El fabricante no te lo garantiza. El fabricante te garantiza esto. Y la curva entre I3 y I1 y lo demás, y es una intención. Muchas veces nosotros usamos esa intención y decimos, sí, esta curva haría algo así, pero no es muy confiable, digamos. Lo correcto sería, digamos, asegurarme, por ejemplo, y ahí me adelanto a un criterio bastante obvio, y es que el mínimo cortocircuito que vea un fusible, por ejemplo, típicamente un cortocircuito fase tierra, el mínimo corriente de cortocircuito que vea en una cierta red este fusible tiene que ser un valor mayor a I3 para tener, digamos, la garantía del fabricante de que efectivamente para esa corriente el fabricante garantice que efectivamente el fusible abre. ¿No? Con lo cual, bueno, no vamos a tener el problema de los árboles que se prenden fuego del video que les pasé la otra vuelta. ¿Por qué? Porque los fusibles, está bien, digo, si la troncal está protegida por un reconectador, pero si es una derivación, en la derivación tal vez haya un conjunto de fusibles como protección. Entonces yo tengo que asegurarme que para el cortocircuito más chico, bueno, que ese valor lo calculo y me da un valor más grande que el I3 que tiene el fusible. Eso parece un criterio medio obvio y ya lo vamos viendo. Entonces, ya vimos el criterio del poder de corte, la corriente mínima de cortocircuito, que en este caso va a ser el de fase tierra, tendría que ser un valor mayor a I3, ¿sí? Y después, lo otro sería que la corriente que consuma el equipo que está protegiendo la terna de fusibles, por ejemplo un transformador, tiene que ser tal, ¿sí?, de que esa corriente de carga sea, digamos, siempre menor a I sub n. Incluso, incluyendo la sobrecarga. Si yo tengo una sobrecarga del transformador de, yo qué sé, un 20%, porque entiendo que en algún momento puede haber una sobrecarga del 20%, considerando incluso ese 20% de sobrecarga, esa corriente me tiene que dar menor a I sub n. ¿Por qué? Porque de esa manera yo sé que ante esa sobrecarga el fusible no se va a quemar. Justamente porque los fusibles no queremos que se quemen ante sobrecargas, porque el fusible no es un buen elemento
como protección ante sobrecargas. Justamente por todo lo que dije hoy, porque en realidad no sabemos bien qué es lo que pasa entre IN e I3. ¿Ah? Las corrientes de sobrecarga obviamente son valores mayores a IN, ¿sí? Un 20%, un 30%, si valores de sobrecarga. Pero en realidad no sabemos bien qué es lo que pasa ahí. Es decir, el fabricante no te lo garantiza. Yo podría seguir esta curva punteada, que es una esperanza de curva, y decir, ah, no, pero en realidad si tengo una sobrecarga de un 20%, igual veo esta curva y protegería igual porque no se quemaría. Pero no es cierto eso. ¿Ah? No es cierto, porque esto en realidad no está probado. No hay ningún ensayo y ningún fabricante no te lo va a garantizar. No te va a decir, no, mira, a un 20% por encima de la nominal yo te garantizo que eso en 5 días y medio abre. No te lo va a garantizar. ¿Ah? Entonces, una manera, digamos, correcta de diseñar estas cosas es con los datos que un fabricante garantice. ¿No? Digamos, eso es la mejor manera de diseñarlo. Siempre que se pueda, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Entonces, bueno, los datos objetivos que tengo es esto. Acá yo sé que de acá para acá el fabricante me garantiza que no se quema y de acá para acá me garantiza que se quema. ¿Ah? Bueno, entonces voy a tratar de manejar ese rango y esto acá, digamos que no tengo mucha garantía de lo que pasa ahí. ¿No? Entonces, por ejemplo, esto explica por qué cuando se protege un transformador, no sé si lo expliqué esto, creo que no lo expliqué, cuando se protege un transformador, por ejemplo, en una subestación de interior, tipo interior, típicamente lo que se hace es tener un seccionador fusible, como habíamos explicado hoy. Acá tengo el transformador de media a baja. Entonces, la protección ante un cortocircuito, ¿sí? Supongamos que tenemos un cortocircuito acá en barras de baja tensión, antes de los fusibles, digamos, de baja, ¿qué es lo que actuaría? Actuaría el fusible medio. ¿No? Entonces, la protección ante cortocircuito es que estos fusibles tienen percutores y harían la apertura de este seccionador, como ya dijimos. ¿Tá? Y ante sobrecargas, lo que se hace es que el propio transformador tiene un termómetro metido adentro de la cuba, adentro del aceite de la cuba, en el punto más caliente, que es arriba, y digamos que este termómetro lo que tiene es un contactito que a partir de una cierta temperatura que se puede setear, eso me cierra un contacto que energiza una bobina que dispara el mismo seccionador que actúa los fusibles a través del percutor. De esa manera yo tengo una protección ante cortocircuitos y ante sobrecargas tengo ese termómetro. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se escucha así. Esta protección, como comentario, digo, para la reflexión, digamos, es una protección que en realidad no es tan buena como una protección de imagen térmica. ¿Tá? Porque la protección de imagen térmica reacciona mucho más rápidamente porque en definitiva responde al calentamiento del propio bobinado en sí. Entonces, si yo tengo un escalón de carga en el transformador, mucho más rápidamente va a reaccionar el relé de imagen térmica, porque en realidad lo que hace es alimentar una resistencia que calienta un volumen de aceite mucho más chico. Entonces, en definitiva, es más rápido
porque no tengo toda la inercia térmica de toda la masa de aceite del transformador. En cambio, si yo utilizo esta protección con el termómetro arriba, en el punto más caliente, cuando yo le meto un escalón, ¿sí? Si yo le meto un escalón de corriente, yo voy a tener una respuesta mucho más lenta en la temperatura, porque básicamente existe la inercia térmica del aceite. No solo la del propio bobinado, sino la del propio aceite. Entonces, en realidad esta es una respuesta mucho más lenta. Con esto lo que quiero decir que si yo tengo una sobrecarga en este transformador, va a demorar mucho más tiempo en abrir esta protección. Porque de ahí a que se caliente, primero se tiene que calentar toda la masa de cobre del bobinado, todo el papel de aislación que envuelve el bobinado, todo el aceite del transformador, y recién ahí se va a cerrar este contacto que es el que abre acá, ¿no? Así que digamos que es una protección mucho más inercial y por lo tanto eventualmente podemos llegar a correr más riesgos, digamos, porque de repente cuando ya actuó, ya hacía rato que la bobina se estaba cocinando, por decirlo así. Ahora, es mucho mejor eso que nada. Parece obvio, pero es mucho mejor eso que nada. Y la realidad es que los transformadores de media y a baja tensión, en cualquier red de distribución, a partir de, no sé, potencias de 1 MVA para abajo, o tal vez menos, directamente no tienen ninguna protección ante sobrecarga. Ninguna. No tienen protección ante sobrecarga. Esos transformadores que ven en las subestaciones aéreas de UTE no tienen ninguna protección ante sobrecarga. Pensada como protección ante sobrecarga. Si ustedes piensan de que la curva esta va a oficiar como protección ante sobrecarga, y yo te puedo decir sí o no, quién sabe. No confíes mucho en eso. Entonces, en definitiva, las protecciones de los transformadores tienen que ver con su costo, digamos, con su importancia, con los MVA. Transformadores muy chicos se protegen muy poco o nada. Transformadores medianos se protegen un poco más y los transformadores grandes se les pone de todo. Pero eso es obvio porque tiene que ver con el costo y la importancia del elemento. ¿Se entiende? Bueno, de hecho estamos protegiendo con fusibles, digamos, ¿no? Eventualmente uno podría pensar en protegerlo con interruptores y no con fusibles, con lo cual tengo otra performance, otra garantía de que eso va a funcionar bien, etc. ¿No? Pero bueno, transformadores de media baja tensión casi invariablemente en las redes de distribución se protegen con fusibles y por eso estamos dando este tema. ¿Sí? No quiere decir, sí, no quiere decir que no se usen interruptores. Sí. Una consulta, ¿qué umbral consideras de chico, mediano y grande de potencia? Y por ejemplo, para darte una idea, idea útil de distribución, esta protección con termómetros se utiliza en transformadores de 1000 kVA y 630 kVA. De 400 kVA para abajo no tienen termómetro. No tienen. Directamente no tienen. De ahí para abajo ya llegamos hasta transformadores de 5 kVA, 10 kVA, hasta 25 kVA, que son de hecho monofásicos, que son para las redes de retorno por tierra, ¿no? O sea, el transformador más chico que hay en la red de UTE son los transformadores monofásicos de 5 kVA que se usan en las redes de retorno por tierra. Después el transformador más chico, trifásico, realmente no recuerdo si es de 25 kVA o 50 kVA, no me acuerdo, pero póngale que más o menos de ese orden. Bueno, bien.
En definitiva, lo que vamos a hacer es, ustedes lo van a ver, después, no sé si la clase que viene, tal vez la otra, pero lo que vamos a hacer es acompañar un ejercicio, digamos, de los que están ahí de los parciales anteriores, y vamos a ir aplicando todas estas cosas, ¿no? Bien. Bueno, entonces, si no tienen alguna pregunta hasta acá, sigo con otra cosa. Bien, entonces, ahora sí vamos a ver, hablando de justamente lo que está dibujado acá, la protección en particular de transformadores con fusibles de media tensión. Vamos a tener que tener en cuenta otras cosas, ¿sí? A la hora de elegir este fusible, además de lo que tienen que ver con estas tres corrientes, ¿sí? Y nominal, I3 y 1. Vamos a tener que tener en cuenta alguna cosa más, ¿no? Y esa cosa más tiene que ver con el propio transformador, ¿sí? Que se pretende proteger, ¿no? Vamos a empezar por la más obvia, ¿sí? La más obvia es lo que se llama la curva de soportabilidad de un transformador, ¿no? ¿Qué quiere decir la curva de soportabilidad? ¿Qué pasó? Hoy éramos más, me parece que varios se fueron. Daniel, te hago una consulta. Sí. ¿Estos fusibles que estás hablando de protección de trapos son los que van dentro de la celda? Estos de que estuvo hablando de la... ¿Están viendo la pantalla, no? Sí, de la pantalla del pizarrón. Sí. Pizarrón, sí. Sí, todo esto que hablé yo tiene que ver con fusibles de tipo limitador, que típicamente van en celdas, que típicamente van en subestaciones interiores, o sea, dentro de un local, y que típicamente además son transformadores grandes, digamos. Cuando digo grande estamos hablando de 630 kVA, 1000 kVA, los que tienen el termómetro que les había comentado. De transformadores más chicos, que son, digamos, más bien los que se ven en las subestaciones aéreas entre columnas, esos ya directamente no tienen termómetro, no tienen ninguna protección fiable ante sobrecargas. Y como ya les explicaba, un fusible es temerario decir que protege ante sobrecargas, ¿no? Puede hacerlo o puede que no. Bueno, entonces, Hay les gente decía... en sala de espera. Sí, Sí. sí, perdón. Hay gente en sala de espera. Ah, perdón. Y yo que decía que se habían aburrido. No. Habrán ido al baño. Bueno. Bien. Entonces, les decía, tenemos que ver ahora qué característica tiene el transformador que tienen que ver con la elección de la curva, digamos. Ya habíamos visto que, en particular para la característica de la corriente nominal, tenemos que ver qué sobrecarga va a experimentar ese transformador, porque esta corriente nominal del fusible tiene que ser mayor que el consumo de potencia de ese transformador, la potencia que circula a través de él, más la corriente de sobrecarga. O sea, esta corriente tiene que ser mayor que la corriente incluso de sobrecarga, ¿no?
Bueno, pero ¿qué otra cosa es relevante y que tiene que ver con el transformador? Bueno, habíamos empezado a hablar de lo que se llama la curva de soportabilidad del transformador. Es decir, cualquier transformador tiene una característica que es del tipo tiempo corriente, ¿sí? Que tiene que ver con qué tanto es capaz de soportar. Es decir, hay una especie de curva límite que yo puedo generarme, ¿sí? Que sería la curva del transformador, ¿tá? La curva de soportabilidad del transformador, ¿tá? Esa curva de transformador también en la jerga la pueden encontrar como la curva I cuadrado T, entre comillas, del trafo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo estoy en la zona por debajo de esa curva, cualquier pareja de tiempo corriente de cortocircuito no va a implicar la destrucción del transformador. En cambio, si yo estoy en la zona por encima de la curva, en principio estoy en una corriente de cortocircuito circulando por el trafo y en un tiempo de duración de esa corriente tal que eventualmente se va a quemar el transformador. Entonces, esta curva de soportabilidad del trafo, o I cuadrado T del trafo, es algo que me lo tiene que dar el fabricante del transformador. Eso es un dato claramente que le tengo que preguntar al fabricante del transformador. ¿Ah? ¿Por qué se llama I cuadrado T del trafo? Bueno, porque de alguna manera es algo parecido a una curva llevado a una gráfica logarítmica en el cual I cuadrado T es una constante. Porque si lo piensan, I cuadrado T es da como resultado algo que tiene que ver con la energía disipada. Obviamente, falta R por I cuadrado, falta la resistencia, pero digamos que si asumimos que la resistencia es una constante, la resistencia por ejemplo, el bobinado, I cuadrado T es algo que debería ser más o menos constante, al menos en un rango grande de corrientes. Y de hecho lo es, ¿no? Entonces, estas cosas llevadas, si ustedes se fijan en curvas de verdad, ¿no? Esto que dibujé yo acá, dibujado en escala logarítmica, estas cosas son rectas, digamos, ¿no? Suelen ser rectas, ¿sí? De hecho, el fusible, si ustedes ven las curvas, en un cierto rango, esto tiene una forma media como recta. Después hay un momento en el cual esto se empieza a curvar hacia arriba, digamos, hacia una cierta asíntota. Pero tiene una zona donde es como una recta, ¿sí? Y de alguna manera eso se debe a que es algo como que el I cuadrado de la corriente, por el tiempo de duración, más o menos es constante en esta curva de soportabilidad. Porque tiene que ver con una cierta energía disipada, ¿no? Por eso en la jerga se llama el I cuadrado del trafo. Estrictamente es una curva de soportabilidad, ¿sí? Obviamente esta curva de soportabilidad para corrientes ya muy bajas, cercanas a la nominal del propio transformador, también experimenta una ida hacia una cierta asíntota, porque para la corriente nominal del transformador el tiempo que puede soportar esa corriente es, digamos, infinito, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta curva de soportabilidad del transformador que me la tiene que dar el fabricante y no sé qué? Y bueno, por lo que parece ya obvio, que yo tengo que buscar que la curva del fusible esté razonablemente por debajo de la curva de soportabilidad del transformador que está siendo protegido por ese fusible, razonablemente por debajo. ¿Qué quiere decir? Que para una cierta corriente, primero va a quemarse el fusible y no el transformador. Es tan simple como eso. Ahora, eso no siempre es posible
que se cumpla en todo un rango de corrientes de cortocircuito. En realidad, lo que tenemos que pensar es que eso tiene algún sentido hacerlo cumplir en un rango de corrientes de cortocircuito reales. Es decir, en un rango de corriente de cortocircuito que uno calcule que se puedan dar. ¿Sí? Es decir, entre la mínima corriente y la máxima corriente de cortocircuito que puedo tener, por ejemplo, en barras de baja tensión del transformador, en todo ese rango de corrientes de cortocircuito, yo quiero que esta curva de soportabilidad del transformador esté razonablemente por encima de la curva del fusible que voy a elegir. ¿Se entendió? Muchas veces no es posible esto. A ver, en lo que tiene que ver con protecciones, uno acá da todas las reglas que uno quisiera que se cumplieran. ¿Tá? Pero la realidad es que si entramos a hacer una intersección de todas las reglas que estamos dando, la solución puede dar vacío, conjunto vacío. Entonces a veces uno tiene que elegir. ¿Tá? Muchas veces pasa que yo quiero hacer cumplir otros requisitos, incluso algunos que todavía no mencioné, y en realidad no puedo hacer cumplir todo. Entonces voy a tener que, en algún caso, tal vez tomar riesgo, ¿no? Por ejemplo, que tal vez esa protección que me establece el fusible respecto de la soportabilidad del trafo, tal vez no se da en todo un rango de corrientes, ¿sí? Sino que, bueno, hay cierto margen de corrientes donde no hay protección. ¿Ah? Puede pasar, y sí, puede pasar. Puede pasar. ¿Sí? Imaginemos que tenemos un transformador más chico y que, yo qué sé, la curva me da por acá. Y bueno, tal vez hay un cierto rango de corriente más chica que esta, en la cual la soportabilidad está por debajo de la curva del propio fusible. Con lo cual, en realidad no tengo garantía que me proteja de esta corriente para abajo. Sí, bueno, puede pasar. Pero, digamos, en el mundo ideal, bueno, yo lo que quiero es que en el rango de corrientes posibles de cortocircuito en barras de secundaria del transformador, bueno, esta curva de soportabilidad esté razonablemente por encima de la curva del fusible. Y este dato lo tengo de un fabricante. Después lo vamos a ver un ejemplo. Bueno, ¿hay algún otro requisito más para el transformador? Y sí, lamentablemente sí. Hay otro valor que es clave, que es lo que se llaman las corrientes de inrush. Es decir, las corrientes que van a circular en el momento que se energiza un transformador de estos. Esto son corrientes inevitables. Son corrientes inevitables. Por lo tanto, tengo que lidiar con ellas y el fusible que voy a poner acá, protegiendo el transformador, yo no voy a querer que se queme ante esas corrientes de energización. Justamente porque son corrientes naturales, si ustedes quieren, y por lo tanto no pueden evitarse que existan, y el fusible en definitiva está para despejar corrientes de cortocircuito, no corrientes de inrush que no puedo evitar que existan. Por lo tanto, me adelanto a decir que yo lo que voy a querer es que las corrientes de inrush, o la curva de las corrientes de inrush, esté ahora razonablemente por debajo de la curva del fusible. Entonces, al final del día uno ve, ¿sí? Estas son las corrientes de inrush, esta curva, ¿no? Uno ve que
en definitiva, la curva de fusible es como una especie de sándwich entre dos cosas. Hay que meterla en el medio entre lo que sería la soportabilidad del trafo y las corrientes de inrush. Entonces, por ejemplo, ahora les iba a compartir algo de un fabricante de transformadores, que lo tengo por acá. Esto es de, no sé si se ve, un instructivo para protección de transformadores. Se ve, sí. Hola. Sí. Esto está colgado ahí como ejemplo en la página de Eleva, porque me pareció interesante, porque justamente habla de lo que estamos proponiendo ahora como tema, ¿sí? Y básicamente lo que muestran es la curva A y la curva B. La curva A es, digamos, la soportabilidad del transformador, o acá le llama carga segura, pero es eso, la soportabilidad. Y la curva B es la curva de las corrientes de inrush. Entonces, por ahí dice, bueno, usted meta la curva del fusible en el medio de estas dos, en el rango de las corrientes de cortocircuito que se den aguas abajo del transformador. Al final del día es eso. Entonces, analizando la curva de inrush que está ahí, tenemos, digamos, órdenes de tiempos diferentes que obedecen a fenómenos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? En el orden de los 100 milisegundos a los 10 milisegundos, ¿sí? Es decir, los primeros dos valores de esta gráfica, ¿sí? Ven que dice por ejemplo, para 0.1 segundo, o sea, para 100 milisegundos, la corriente de inrush es 12 veces la corriente nominal del transformador. 12 veces la corriente nominal del transformador. Obviamente estamos hablando de la corriente del primario, ¿sí? Y eso tiene que ver con la naturaleza de las corrientes de inrush del transformador en sí, ¿sí? Y típicamente, digamos que se utiliza el punto S, lo van a ver en muchos ejercicios, el punto de 12 veces la corriente nominal del transformador a los 100 milisegundos. Es más, muchos problemas simplemente no se da una curva, sino un punto, o mejor dicho, ese punto, es decir, qué valor tiene la corriente de inrush a los 100 milisegundos. La corriente de inrush es la corriente de magnetización, ¿sí?, del núcleo del transformador en el momento que se energiza. ¿Sí? Es esa rama de la corriente de magnetización, justamente anterior a lo que sería en el modelo el transformador ideal. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que los transformadores siempre les queda un flujo remanente. Cuando se desenergizan, queda un flujo remanente. Voy a hacer un cuentito muy brutal que intenta explicar esto, ¿no? Tema mucho más complejo, pero en esencia es esto. Yo tengo una magnetización remanente en las columnas de los transformadores. De hecho, ni siquiera es igual en todas las columnas, es algo medio estadístico. En algunos estará magnetizado en un sentido, en otro en otro, en fin. El tema es que esa magnetización remanente, en el momento que se energiza, yo voy a tener una variación del flujo magnético que se superpone a ese flujo remanente que existía antes de energizar. Eso lo que hace es que transitoriamente voy a tener una saturación del núcleo del transformador. ¿Por qué? Porque normalmente los transformadores de potencia se diseñan para que trabajen cerca del codo de la curva de magnetización. Entonces, hay un momento, hay un cierto tiempo donde hay una
saturación del núcleo, y eso en buen romance quiere decir que por la rama magnetizante del modelo, digamos, está circulando una corriente más grande y que después termina atenuándose y tendiendo a la corriente de carga del transformador. Si tengo un transitorio donde la corriente no es la corriente nominal, sino que es una corriente que puede ser mucho más grande que la nominal durante un tiempo muy corto. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Eso, después, cuando veamos algún ejemplo, vamos a insistir sobre este punto. Pero básicamente, digamos que los fabricantes nos dan una estimación de cuánto sería esa sobrecorriente transitoria motivada por todo este cuentito que les acabo de decir, y que dice que, bueno, a los 100 milisegundos podría llegar a tener, esto es una cota, ¿no? No quiere decir que tenga exactamente ese valor, algo así como 12 veces la corriente nominal del transformador, a los 100 milisegundos puede llegar a tener. Y después eso se va a ir atenuando, ¿ah? Hasta desaparecer, ¿sí? Hasta que finalmente esa corriente asume un valor mucho más chico porque ya deja de estar saturado el núcleo, ¿no? Y bueno, para corrientes de 10 milisegundos, incluso puede tener incluso un valor más grande, porque ven ahí 35 veces la corriente nominal. ¿Ah? En definitiva, yo tengo una curva, digamos, podría armar una curva. ¿Ah? Entonces, como yo quiero que para esos pares de tiempo corriente el fusible no se queme, hablando en plata, lo que quiere decir que yo la curva la tengo que meter arriba de esa curva de Inrush. Si no, voy a estar en problema. Porque imagínense el problema que sería que yo cada vez que energizo un transformador, se me quema un fusible. O sea, lo primero que voy a pensar es que en realidad el fusible se quemó porque el transformador está quemado. Y no de que tengo un problema de que elegí muy mal el fusible y no respeté la consigna de la corriente Inrush menor a la curva del fusible. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, Bien. sí. ¿Ah? Entonces, en definitiva, digamos que el fenómeno en sí de las corrientes de magnetización transitorias explican la parte de la curva que tiene que ver con grandes corrientes, tiempos pequeños, ¿sí? Que sería, digamos, esta parte de la curva. Ahora, hay otra parte de la curva en la cual estamos hablando de un porcentaje más chico de las corrientes nominales del transformador, ¿se entiende? Estamos hablando de, bueno, ahí lo dice, en el trafo. Estamos hablando de porcentajes más chicos respecto a la corriente nominal del trafo, pero tiempos más largos, varios segundos, ¿no? Esa es otra parte de la curva de energización del transformador, y que tiene que ver no con el fenómeno de la magnetización necesariamente, sino con las cargas que uno tiene aguas abajo del transformador. ¿Qué quiere decir esto? Uno, por ejemplo, tiene una cierta carga. Vamos a poner un ejemplo bien práctico. Yo tengo un transformador y ese transformador está alimentando una zona de arroceros, por ejemplo. Es una empresa arrocera. ¿Ah? Entonces, los arroceros tienen que estar permanentemente bombeando agua, ¿sí? Para regar el arroz, para que tenga un cierto grado de agua, en fin. ¿Ah? Ahora, imagínense que hubo un corte no por culpa del transformador sino que hubo un corte en la zona porque este transformador está colgado de una troncal, y esa troncal tuvo una apertura porque hubo un cortocircuito en alguna otra parte y fue grave la cosa y hubo, no sé, varias horas de corte, ¿sí? Y por lo tanto mucho tiempo las bombas estuvieron apagadas.
¿tá? Seguramente lo que va a pasar en el momento que se energice la línea de nuevo, es que voy a tener lo que se llama un golpe de ariete, es decir, voy a tener una gran sobrecorriente por el hecho de que todas esas bombas se prenden a la vez. ¿Tá? Lo mismo pasaría si yo tuviera calentadores de agua, por ejemplo, calefones. Imagínense, este podría ser otro buen ejemplo. Si yo tengo un montón de casas que tienen calefones, ¿tá? Y bueno, en régimen se están prendiendo o apagando, no todos a la vez. En algún momento estarán algunos prendidos, otros estarán apagados. Ahora, si yo tengo un corte muy largo en el tiempo, seguramente cuando energice ese conjunto de cargas que tal vez están alimentadas por este transformador, todos los calentadores se van a prender a la vez, todos los calefones se van a prender a la vez. Entonces, eso va a implicar un pico de consumo que no está previsto estadísticamente, ¿tá? Porque en definitiva las redes se calcula, digamos, la sección de los conductores, los transformadores, considerando factores de simultaneidad, etc. Digo, eso más o menos es algo que ya han visto. Ahora, todo ese tema de la simultaneidad y de estadística se pierde en el momento que yo tengo un corte muy largo en el tiempo. Seguramente voy a energizar y hay un montón de cargas que se van a prender todas a la vez cuando normalmente no lo están. ¿Sí? Par de ejemplos, puede ser motores, puede ser calentadores de agua. ¿Tá? Entonces, eso es lo que se llama sobrecorriente por carga fría en la jerga. ¿Tá? O sea, esta parte de la curva, ¿sí?, es lo que tiene que ver con carga fría. Carga fría. En la jerga. ¿Sí? Y eso de la carga fría, bueno, en realidad surge un poco de lo empírico. ¿Tá? Depende qué tipo de cargas tenga aguas abajo de esa salida o de ese transformador, voy a tener un comportamiento de carga fría diferente. ¿Tá? Es más, digo, hay, por ejemplo, hay relés asociados a determinados equipos de protección como reconectadores y qué sé yo, que tienen factores para cambiar el umbral de actuación de las funciones de protección de sobrecorriente en función del tiempo que demora en envolver la energía, justamente porque cuanto más demora envolver la energía, energizarse una salida, más grande va a ser el fenómeno de carga fría. ¿Ah? Y yo en definitiva no quiero que una protección actúe ante una sobrecarga por carga fría, porque es algo que no puedo evitar, es así, digamos. Tiene que suceder. No es una sobrecarga real, es simplemente que no puede evitarse, no puede evitarse. ¿Ah? Bueno, en definitiva, todo este cuento que les hago es para explicar que en esa parte de la curva intervienen todos esos fenómenos. Al final del día, yo lo que tengo es una curva que puede tener varios puntos, digamos, ¿no? Si bien es cierto que nosotros casi siempre en los ejercicios, en realidad ponemos, digamos, colapsamos la curva de Inrush a un punto y imponemos que ese punto esté por debajo de la curva de los fusibles. Muchas veces hacemos eso porque justamente es difícil armar un problema académico para que todo cierre. ¿Ah? Te vean la cantidad de limitantes y de imposiciones que estamos tomando para resolver un problema de protección. Y todavía ni siquiera hablé de algo que, obvio, que hay que hacerlo, porque ya lo hemos comentado, es que además hay que coordinar esta curva de este fusible con una cierta protección que está en la salida, que es típicamente es un reconectador, es un interruptor. Obviamente estoy hablando de que va a haber otra curva por acá, arriba, que va a ser la curva del
interruptor, por ejemplo, de la salida. Después les puedo mostrar algún caso concreto de la red de UTE. ¿No? Entonces, si empezamos a superponer imposiciones y requisitos, uno ve que en la práctica es muy difícil que se cumplan todos. ¿Sí? Es decir, nosotros lo que les damos en este curso es una serie de lineamientos a seguir, pero sepan que en la vida real es muy difícil hacerlos cumplir todos en todo el rango de las corrientes de cortocircuito, de nominales, de sobrecarga y qué sé yo, que se van a dar en una cierta red. Es muy difícil hacer cumplir todo esto a la vez. ¿Ah? Eso es importante que lo tengan presente. Obviamente, cuando se elabora un problema para ser resuelto en un ejercicio, se trata de que todo dé maravilloso, pero bueno, eso es el mundo frutillita. En la vida real hay ciertas zonas de rangos de corriente que hay cosas que no se cumplen, y bueno, ahí en ese caso muchas veces se trata de elegir, digamos. Un caso bien claro, para ilustrar esto que estoy diciendo, es lo que pasa con la elección de este fusible. Yo estoy diciendo, este fusible tiene que estar metido, digamos, entre la curva de inrush, de energización, de inrush de ese transformador, y su curva de soportabilidad. Bárbaro, impecable. Pero de repente yo veo que hay rangos donde, si lo pongo acá, hay rangos que no protege bien el propio transformador del fusible. Pero si tomo un fusible más chico, de repente lo protejo bien ante cortocircuitos, pero de repente se me cruza con la curva del inrush. ¿Ah? Y eso me puede pasar porque yo, como ya vieron, lo que puedo hacer es elegir dentro de una familia de fusibles, pero no tengo la libertad de elegir el que yo quiero, sino es la familia de fusibles. Yo, por ejemplo, tengo este otro por acá, y de repente no puedo hacer otra cosa que elegir este o este otro. Y no hay, en el medio no hay nada. Es decir, es este o este. O otro que tal vez sea peor porque anda por acá, otro que anda por acá. Entonces, tal vez tengo que elegir entre este y ninguno cumpla exactamente con lo que yo quiero. Entonces tengo que elegir. Por ejemplo, un buen criterio sería, bueno, a ver, yo prefiero un fusible que tal vez no me proteja en todo el rango de corriente de cortocircuito, pero que no me provoque algo tan desagradable como una apertura ante corriente inrush. ¿Ah? Porque eso sí que va a pasar, y además de que tengo que cambiar el fusible, si es que me doy cuenta cuál es el problema, me va a confundir, porque voy a pensar que es el transformador que se quemó. O sea, ya tengo un problema de diagnóstico, es decir, puede llegar a ser confuso cuál es el problema real. ¿Ah? Y de repente puedo decir, bueno, está bien, de repente en un cierto rango bajo de corriente de cortocircuito no me va a proteger el transformador. Pero capaz que la estadística me dice que ese nivel de corriente de cortocircuito no se da nunca en la práctica, por alguna razón. ¿Ah? Entonces, bueno, tal vez en ese caso el riesgo es menor. ¿Ah? ¿Sí? Digo, es por poner un ejemplo de cosas que voy a tener que poner en la balanza, porque no siempre voy a poder elegir el mejor de los mundos. ¿Ah? Si bien, ya les digo, en los ejercicios tratamos de que todo eso se cumpla. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, entonces, por hoy vamos terminando, y la clase que viene vamos a repasar un poco más estos conceptos, y ya vamos a ir viendo cómo empezar a hacer para justamente coordinar estas curvas con otros elementos de protección que típicamente van a ser interruptores o reconectadores, donde ahora sí tengo, digamos, un margen de libertad mucho mayor para elegir la curva que va a tener que coordinar
con estas curvas de los fusibles que de hecho no puedo elegir sino una cierta familia. ¿Tá? Así que para la clase que viene continuaríamos con eso. ¿Tá? Y la idea es ir tendiendo hacia, digamos, resolver un problema de un parcial, irlo haciendo paso a paso, que más o menos nos va a llevar un par de clases seguramente para hacerlo pausadamente y repasando todos estos conceptos y aplicándolos. ¿No? Así que bueno, vamos terminando por hoy y nos vemos el jueves. Gracias. Chao, Bueno, gracias. Nos vemos, gracias. Nos vemos, hasta luego.